computadora, así que estamos grabando, creo. Sí. Bueno, vamos charlando algunas cosas antes de compartir pantalla. Una tiene que ver con, ahí viene Alexis, mirá vos. Bien. Una tiene que ver con las tareas. Yo llegué a corregir dos antes de ayer. O sea, tienen tiempo de hacerla, no es eso, pero quería aprovechar, antes de pasar a la clase en sí misma, hacer algún comentario sobre la tarea para facilitar lo que no le hicieron y los que ya le hicieron saben que les puedo llegar a corregir algo. Las tareas eran 3 trabajos científicos de zoonosis en Río Negro, una de Janta, una de triquina y otra de rabia en murciélagos. Dentro de las preguntas que tiene la tarea, una pregunta es sobre el objetivo del estudio. Eso, por lo menos las que corregí, y no tienen problema, y estimo que ninguno debería tener problema, porque en todos los trabajos científicos, y aquí estamos adelantando algo que vamos a ver casi al final del curso, hay una cosa en todo paper, en todo trabajo, que es el objetivo. Justamente al final de la introducción, generalmente se coloca ahí, al final de la introducción, como último párrafo, se colocan los objetivos del trabajo. Así que responder eso era relativamente sencillo, copiar y pegar, digamos, el objetivo que está en el trabajo. Otra cuestión que figuraba ahí es para qué puede ser aplicado, digamos, qué utilidad tiene el estudio. Que esto es importante cuando uno, ya sea lee o escribe un trabajo científico, lo hace pensando que alguien le va a dar bola y de ahí salen referencias de cosas concretas para hacer, más en este tipo de trabajo, que son los que elevamos, que son estudios epidemiológicos sencillos, transversales y de investigaciones operativas, o sea, de cosas realmente prácticas. Entonces, si bien eso puede estar en las conclusiones, la utilidad de esto debería estar en las conclusiones o quedar claro ahí. Si no está claro, es un problema del que escribió el paper, que somos nosotros. Pero en general en las conclusiones debería estar cuál es la utilidad práctica, que resulta bastante sencillo también en estos 3 trabajos que no son complicados. Entonces, Hanta, que se está viendo, por ejemplo, escenarios de contagio, bueno, la utilidad práctica claramente es que si identificamos dónde se enferma la gente, o dónde se contagia, mejor dicho, entonces una utilidad práctica es que las campañas educativas y las campañas de prevención pueden estar mejor direccionadas que al saber exactamente qué es lo que hace la gente para enfermarse. Ese sería un ejemplo bastante típico. En rabia hay un análisis crítico de lo que significa, de lo que se puede hacer o no hacer eh, como, como hecho a partir del trabajo científico. O sea, hay claramente un análisis de las cosas que se pueden mejorar relacionado a lo que se hace en rabia en murciélago y que permitiría trabajar mejor o mejorar la prevención. Y después hay 2 cosas prácticas, una de las cuales claramente, por lo menos lo que corregí, no lo habían entendido, así que aprovecho para decirlo. Hay 2 cuestiones que tanto en un proyecto de investigación como en una publicación tenemos que tener clara. Una es qué es la unidad de estudio, no lo preguntamos acá, o la unidad de observación. No fue una pregunta que esté en las tareas, pero para que quede clara, la unidad de observación es aquello que estamos midiendo, con lo cual estamos trabajando. Entonces, en el trabajo de triquina, la unidad de observación son los cerdos. En el trabajo de Hanta, la unidad de observación son personas con Hanta, o sea, personas enfermas. Y el otro es de rabia, en murciélagos, la unidad de observación son los murciélagos. O sea, sobre dónde aplicamos las variables. Y variables son justamente todo lo que se puede medir.
Entonces, en el caso de cerdo, que ahí hubo una equivocación, la unidad de observación es cerdo, pero la variable, que es lo que estamos midiendo en ese trabajo, no es el cerdo, es, por ejemplo, la respuesta inmune, que es lo que en realidad se está analizando como variable, si está o no reactivo a la serología. Y eventualmente eso suele incluir variables que son las tradicionales o universales, que son edad y sexo, por ejemplo, que generalmente son variables que están dentro del estudio. En este de cerdo, hasta donde me da la memoria, no está, pero perfectamente podríamos estar estudiando respuesta inmune y estudiarla en relación a la edad de los cerdos, a la categoría productiva y en relación al sexo, o sea, machos y hembras, padrillos o distintos grupos de edad. Entonces, las variables son todo lo que se puede medir dentro o aplicar a la unidad de observación con la cual estamos trabajando. Eso, entonces, como una clarificación con respecto a la tarea, que, insisto, yo llegué a corregir un par, nada más, pero como vi que esos errores en estos dos casos más o menos se repetían, parecía piola hacerlo. Los que ya lo hicieron ya están corregidos y los otros lo podremos corregir en el futuro. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a compartir pantalla a la clase tema del día, que es lo que es esto. A ver si esto funciona bien. Compartir. Estimo que están viendo la pantalla. Si no lo están, alguno me grita. Y acá tenemos que empezar. ¿Y por qué no lo veo acá? Me falta algo para ir acá. Presentación con diapositivas desde el principio. Ahora sí. Perfecto. Estimo que ven bien. Entonces, vamos a hablar pausadamente, contra mi costumbre, de la clase de hoy. El otro día vimos como una introducción para ponernos de acuerdo con determinados términos y enfoques. En una clase muy breve, que es prácticamente un resumen de un curso de epidemiología básica vinculado a eso. Hoy vamos a empezar con lo que tiene que ver con diseño de estudios epidemiológicos, o sea, empezar a meternos en la cosa práctica de qué es lo que ustedes, que están ahí del otro lado de la pantalla, pueden hacer en sus respectivos lugares de trabajo, ya sea los servicios de salud pública veterinaria y de salud ambiental o los residentes que están en los hospitales o en los centros de salud o ahí tenemos algún docente por ahí de la facultad que también podría participar en algún tipo de estos diseños. La idea de los diseños epidemiológicos es poder explicar cómo, en una forma sencilla, cómo trabajar, esto, ver, avance, y si no avanza sonamos. ¿Qué le pasa a esto? Ups. Estamos con problemas, Willis. Ahí está, ahora arrancó todo junto. Vamos para atrás, ahora sí. Entonces, hay un viejo concepto de la epidemiología, cuando vemos teoría, digamos así, son un par de slides y luego vamos a tratar de llevarlo a la cuestión práctica de cómo hacemos estas cosas en nuestro lugar de trabajo, en la epidemiología de todos los días en nuestros lugares de trabajo. Entonces, primero, hay dos cuestiones o dos tipos de estudios epidemiológicos básicos. El primer tipo de estudio lo llamamos estudio descriptivo, también lo llamamos estudio transversal, lo llamamos estudio de prevalencia, estudios de punto, estudio ecológico, tiene muchas definiciones, y en la cual, espera que voy a sacar, tengo acá en pantalla que me molesta, si esto lo puedo sacar, ahí está. En la cual, pero no era lo que yo quería, perdón, ahí volvemos. Estos estudios verticales, ¿por qué los llamamos verticales? En primer lugar, porque lo hacemos en un momento determinado, no es que lo hacemos en un día o en un minuto, a lo mejor un estudio de estos de punto o descriptivo pueden durar una semana, pueden durar un mes o pueden durar un año.
en tanto y en cuanto no cambie las condiciones de la enfermedad, de transmisión por clima o por otros aspectos, son estudios que pueden durar un tiempo. En principio no debería ser mucho porque podría haber, como dije, cambios en el comportamiento de la enfermedad por muy diversas razones, desde el clima, la geografía, hasta la llegada de otros grupos de riesgo, cambios en los comportamientos. Entonces, en general, por eso hablamos de estudios de punto. Lo que tienen estos estudios de punto es que son los más fáciles de hacer y por eso hoy todo el día vamos a hablar, no todo el día, sino este rato, de este tipo de estudios. Porque es lo más fácil de hacer y lo que hacemos habitualmente, a lo mejor sin darnos cuenta que estamos haciendo un estudio de esta naturaleza. Son los estudios más baratos y cuando uno llama estudio, a lo mejor ustedes están pensando que esto es un diseño. No, es lo que hacemos en cotidiano. Digo, cuando en un centro de salud hacen salud escolar, están haciendo un estudio descriptivo de la situación de salud de la población escolar que depende de ese EDAPA. Cuando hacemos un estudio en cerdos en Sierra Grande para ver cómo están de triquina, estamos haciendo un estudio descriptivo, vertical o de punto, vinculado a esa zoonosis. O sea, no pensemos que siempre estos estudios descriptivos tienen un diseño previo o que requiere un diseño previo para tener el estatus de estudio descriptivo. Generalmente lo que hacemos todos los días tiene el formato de un estudio descriptivo. Vamos a ver algunas características que debemos prestar atención para que no tenga sesgos ni errores, pero es una cosa sencilla y básicamente es el material que tenemos para trabajar todos los días. Después tenemos los estudios analíticos. Los estudios analíticos tienen una particularidad. Hay de dos tipos, casos sin controles y cohorte. Los de cohorte no los vamos a ver, creo que charlamos algo en la clase anterior, escapan al objetivo de este curso y no los van a hacer nunca, o probablemente no hagan nunca ninguno, son largos y costosos. Pero los de casos sin controles, sí, son lo que llamamos estudios longitudinales, y también es mentiroso, a veces es un estudio longitudinal hecho en un momento dado. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de enfermedades de transmisión alimentaria, un brote gastroentérico, en realidad no lo hacemos en mucho tiempo. Lo llamamos longitudinal porque arrancamos de los enfermos, que son los casos, y de allí vamos a ver cuál es la causa de enfermedad. Entonces hay como un movimiento hacia atrás en el tiempo en el cual identificamos la enfermedad y vamos hacia atrás a ver qué hicieron para enfermarse. Y hablamos de controles porque este tipo de estudio incorporan algo básico en epidemiología que es lo que realmente nos permite sacar conclusiones mucho más importantes. Y es que tenemos dos grupos. Al grupo de enfermos, que es lo que tenemos habitualmente, le agregamos un grupo de sanos, que van a tener un mecanismo de selección. Y este grupo de sanos, entonces, hace que podamos comparar lo que le pasó a los casos y lo que le pasó a los controles, o lo que no le pasó a los controles, qué factores de riesgo actuaron en un caso y qué factores de riesgo no actuaron en el otro. Entonces, la gran diferencia entre el descriptivo y el analítico es que cuando hacemos estudios descriptivos, en teoría, solamente vamos a elaborar una hipótesis cuando terminemos. O sea, me parece que lo que pasó es esto. En cambio, cuando hacemos un estudio analítico, la mejora en la calidad nos permite ya explicar lo que pasó y decir, esto es lo que pasó, se enfermó por esto, ya no es una hipótesis. Entonces, el estudio descriptivo elabora una hipótesis y el estudio analítico lo demuestra. ¿Eso quiere decir que primero hay que hacer uno y después el otro? No, por supuesto que no. En la mayor parte de la práctica diaria nuestra hacemos estudios descriptivos. Es lo común y a veces nos perdemos la oportunidad de hacer un diseño de casos sin control, como dije la otra vez, de vago, por no mejorar un poco las características del diseño. Pero no hay una gran diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio de casos sin controles desde el punto de vista del trabajo. A veces inclusive puede ser menos trabajo, porque si hacemos diseño, vamos a limitar el número de casos y vamos a limitar el número de controles.
La clase de hoy, o la charla de hoy, no hablemos de clase, va a estar fundamentalmente relacionada con estos estudios transversales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y los casos y controles van a ser dentro de 3 clases más adelante. Como comentario de los estudios, después vienen los estudios experimentales, en los cuales la gran diferencia con los descriptivos y los de casos y control es que el investigador mete mano. Entonces, lo más común que se publica mucho de esto y que está al alcance de la mano son los estudios clínicos, que los llamamos randomizados, que nosotros sabemos, por ejemplo, que en la provincia se hacen una gran cantidad de estudios clínicos con pacientes con cáncer, en los que se prueban distintos tipos de drogas o de nuevas medicaciones contra cáncer. Eso, por ejemplo, en la provincia se hace muchos, que deben ser aprobados por el Comité de Ética de la provincia, etc. Y después tenemos estudios comunitarios, que son intervenciones en la comunidad. ¿Qué quiere decir intervenciones en la comunidad? También que hacemos algo, podría ser una prueba de vacuna, quizás la experiencia que tenemos en la vacuna de G95 contra la hidatidosis, podríamos llamarlo un estudio comunitario, porque estamos incorporando algo. Un estudio tradicional de esta naturaleza es el que demostró la utilidad de fluorar el agua de consumo. Esto se tomaron 2 localidades, 2 parajes, 2 ciudades, en una se hizo la fluoración del agua, en otro no, y se comparó la aparición de caries en una comunidad y en la otra. Ese es un estudio experimental porque el investigador hizo algo y alteró la realidad, cosa que en los descriptivos y los de casos y controles no hacemos. En esos 2, lo único que hacemos es observar, registrar y procesar esa información. En los experimentales metemos la cuchara. Entonces, vamos a ver en un poquito más de detalle los estudios estos transversales, hechos en un momento, en la cual nosotros tenemos 2 aspectos en un estudio transversal. No quiere decir que siempre están los 2 aspectos, pero un estudio transversal que se precie generalmente tiene ambas partes, que es una, la estimación de la prevalencia. Vimos en la clase anterior lo que era prevalencia, o sea, el total de enfermos en un momento dado, y vimos que, y lo repetimos ahora, que cuando hacemos estudios transversales, lo que estamos haciendo es estimar la prevalencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos a toda la población de la provincia para hacer un estudio transversal, o toda la población de una ciudad. Nosotros lo que hacemos es tener una muestra a través de un catastro, un screening o una búsqueda de positivos. Puede ser tomar la presión a toda la gente que visita el centro de salud o a todos los vecinos del barrio. Puede ser ir a hacer ecografía a una población rural para buscar hidatidosis. Puede ser una campaña de extracción de sangre para identificar alguna enfermedad, Chagas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A un grupo de población, que después veremos las características de la muestra y de eso, a un grupo de población le aplicamos una prueba diagnóstica y eso nos va a dar un numerador, que es el total de enfermos, y un denominador, que es el total de personas que hemos estudiado. Entonces, a eso lo llamamos estimación de la prevalencia. O sea, lo expresamos como prevalencia y generalmente por ciento. O sea, qué porcentaje de gente dio positivo a la prueba que utilizamos. Y el otro aspecto que suele estar ligado a pero no es una condición sine qua non para que sea un estudio, son las estimaciones de exposición, que eso suena difícil, pero ¿qué es una estimación de exposición? Es salir a buscar los factores de riesgo, o sea, agregar a la encuesta, al catastro o al screening o al tamizaje, quizás la palabra más correcta sería usar tamizaje, le vamos a agregar un cuestionario para hacer preguntas, que tendrá que ver con la identificación de los factores de riesgo. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Qué agua toma? Si tiene perros, si no tiene perros, si tiene animales, si no tiene animales, hábitos sexuales, hábitos de tabaco, etc. Son estimaciones de exposición a factores de riesgo que son lo que van a explicar después la prevalencia que hemos hallado. Entonces,
Básicamente, este tipo de estudios tienen dos cosas. Un catastro, que nos permite hacer un diagnóstico de prevalencia, y una encuesta que le hacemos a la gente para estimar factores de riesgo que estén presentes en ese momento. En estos estudios transversales, ambas cosas las hacemos en el mismo momento. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a un territorio dado y en ese territorio dado, supongamos vamos a El Caín, en ese lugar yo llevo un ecógrafo y le hago ecografía a toda la población de El Caín. Y a su vez, en ese momento, a toda la población que le hice el catastro ecográfico, le hago un cuestionario con una serie de preguntas vinculadas a cuántos años hace que vive en el Caín, si ha vivido en otro lado, si tiene ovejas, si tiene perros, cuántos perros, etc. Entonces, yo voy a encontrar gente enferma, voy a encontrar gente sana y voy a encontrar gente que está expuesto a tener perro y gente que no está expuesta a tener perro, para hablar de perro o hablar de gente que fuma y gente que no fuma. Lo que queda claro es que ambas cosas, los enfermos, los sanos, los que fuman y los que no fuman, los encuentro en el mismo momento. Esto es una característica del estudio transversal. Voy a terreno y diagnostico enfermos, diagnostico sanos y encuentro gente que tiene exposición a un factor de riesgo. Pero insisto, los encuentro todos juntos. Entonces yo no puedo decir o asegurar de que esta enfermedad, estos quistes hidatídicos que encontré, son consecuencia de haber tenido perros en la infancia. Yo lo encontré en el mismo momento. Entonces yo puedo elaborar la hipótesis de que hay una relación entre la exposición y la prevalencia, pero es una hipótesis, porque yo acá encuentro los enfermos, encuentro el riesgo, pero yo no sé, no puedo asegurar, que el riesgo actuó antes o después de la enfermedad o fue causante de la enfermedad. Lo encontré todo junto. Esta es la gran limitación de los estudios transversales, en el sentido de que encuentro sanos, encuentro enfermos, encuentro expuestos a un factor y encuentro no expuestos a ese factor. Pero todos han sido encontrados en el mismo momento y por lo tanto no puedo decir que hay una relación causa-efecto entre uno y otro. Termino con una hipótesis que será demostrada luego en un estudio de casos y control. ¿Me basta esa información que obtuve para mis necesidades en un centro de salud, por ejemplo, o en una supervisión de salud ambiental? Por supuesto que me bastan. No forzosamente, yo requiero luego hacer un estudio de casos y control con dos grupos y hacer un chi cuadrado, porque en realidad para mis necesidades de salud, con este estudio transversal, yo ya voy a saber de que hay casos de la enfermedad que estoy buscando en mi centro de salud o en mi localidad, si soy un DAPA, y voy a poder saber que hay hábitos que pueden generar esa enfermedad a través de la encuesta. Entonces, si yo tengo los casos y tengo una identificación de hábitos, entonces yo puedo montar ya mi programa de control, mis medidas de prevención. No es que necesito luego, no, me quedo con la hipótesis y luego desarrollo un estudio de casos y controles para poder demostrar eso que encontré. Entonces, en general la acción en salud pública la podemos armar a partir de hacer estudios transversales bien hechos, porque hay varias consideraciones que hacer para que esto realmente, la información que obtenemos, sea valedera y no esté totalmente sesgada y lleguemos a conclusiones equivocadas. Pero con esta información de saber que en un lugar hay enfermos y saber que en un lugar muchos de esos enfermos están expuestos a algo, yo puedo generar las medidas de control. Por ejemplo, insisto, con enfermedades gastroentéricas, si yo encuentro enfermos de triquina y encuentro cerdos con triquinosis y la asociación está establecida, aunque no sea un estudio de casos sin control, y yo voy a poder actuar independientemente de ellos. Por eso es que este tipo de estudios son los que hacemos todos los días, porque la información es inherente a las cosas que hacemos. Insisto, en un centro de salud hay un montón de información, entran todos los días gente a hacerse un control de enfermedades no transmisibles, a tomarse la presión o un control de diabetes, y eso es un estudio transversal.
que después vamos a ver que esa información yo la vuelvo a algún lado, pero ustedes están todos los días midiendo eso, o en la fiesta del pueblo salimos con el tensiómetro, ponemos una mesita y tomamos la presión a un montón de gente. Entonces yo con eso ya me basta saber de que tengo una estimación de prevalencia en mi comunidad de hipertensión sin necesidad de hacer un estudio de casos y controles. Y si yo pregunto a la gente si comen sal o no comen sal, voy a tener también una idea de cuáles son las razones para que yo tenga tantos hipertensos en mi comunidad. Insisto, esa información la vamos a tener presente y es la que debe generar los mecanismos de acción, más allá de si además hacemos un estudio de casos y controles. Veamos, esto se trabó de vuelta, ¿qué le pasa a esto? No le gusta. ¿Por qué no corre esto? Perdonen, de golpe se queda trabado y no sé qué le pasa. Me gustaría ir a la siguiente, pero no quiere esta. A ver. Se tildó. Ahí está, ahora arrancó. Bueno. Ahí volvemos. No sé por qué a veces se tilda. Ustedes disculpen. Entonces, ahora volvemos para allá. Entonces, haciendo una síntesis de lo que acabamos de ver, nosotros tenemos una población que es nuestra comunidad, la del centro de salud, la del paraje, la de toda la ciudad, etc. Y en esa población nosotros tenemos enfermos y sanos, y tanto en los enfermos como en los sanos, lo que nos interesa, que lo hacemos a través de un estudio, los identificamos por un estudio de prevalencia, a partir de ello vamos a tratar de identificar los factores de exposición al riesgo y de no exposición al riesgo en ese grupo. Entonces, desde este punto de diseño es muy similar a un caso y control, porque tenemos los enfermos y los sanos y tenemos exposición y no exposición, o la posibilidad de tener toda esta información. Pero insisto, la obtenemos en un solo momento y por lo tanto no podemos asegurar que la exposición, que la enfermedad sea consecuencia de la exposición. Lo podemos sospechar por la bibliografía, por los antecedentes, por muchas cosas. ¿Para qué nos sirven, entre otras cosas, este tipo de estudios? Por un lado, algo que escapa, pero se lo voy a nombrar, que tiene que ver con las distribuciones binomiales. Yo me imagino que nadie se acuerda claramente de cuando estudió en su vida bioestadística en la facultad, inclusive en el secundario, capaz que lo vieron, algunos avanzados. Son estas partes que realmente no nos quedan, pero me interesa citárselo porque ustedes pueden leer papers en las cuales citan estas cosas y a mí siempre me parece que uno no puede ser analfabeto en el sentido de no poder leer algo. Distinto es que uno lo haga. Entonces, si ustedes se acuerdan la distribución binomial, ¿qué es una distribución binomial? Es aquella en la cual tenemos dos posibilidades de resultados. Y esas dos posibilidades de resultado, cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de sanos y enfermos. Es como tirar una moneda al aire. Tenemos dos posibilidades, cara o seca. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de enfermos y sanos. Son las dos opciones que hay. No hay más o menos enfermos, ni hay más o menos sanos. Hay sanos y enfermos. Por lo tanto, si uno quiere representar estadísticamente esto, lo hace como una distribución binomial. Así que simplemente después les voy a mostrar algún ejemplo, pero solamente a los fines de que les quede claro estas opciones. ¿Y por qué son importantes? Porque a partir de las distribuciones binomiales, uno puede establecer, y van a leer o pueden llegar a leer trabajos, puede llegar a establecer modelos de desarrollo de la enfermedad predictivos, como para ver cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad en distintas circunstancias o extrapolarlo sobre bases estadísticas ciertas. Por eso, por lo menos sepan que cuando estamos hablando de esta opción enfermos sanos, estamos hablando de una
distribución binomial, a diferencia de cuando hablamos de tasa de incidencia, que son eventos raros, ya ahí no estamos hablando de distribución binomial. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es la posibilidad de determinar tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago sujeto a una estrategia y a un diseño estandarizado y adecuado, y hago un estudio de esta naturaleza, yo lo que estoy haciendo es la posibilidad de establecer una cifra de prevalencia, un diagnóstico de situación, pero si yo lo mismo lo hago con el mismo diseño al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, yo voy a estar estableciendo la tendencia de la enfermedad, que yo la puedo seguir a partir de otras cuestiones como pueden ser la incidencia de la enfermedad, o sea, el número de casos notificados. Pero el número de casos notificados a veces tiene un problema y tiene que ver con las limitaciones de la notificación, que puede variar, de golpe se notifica, de golpe no se notifica, de golpe se fue la de estadística y no registró, etc. En cambio, digamos, hay margen de error. En cambio, cuando nos manejamos con cifras de prevalencia, obtenidas de este tipo de estudios puntuales o verticales, si nosotros trabajamos con un diseño adecuado, todos los años vamos a medir lo mismo. Esto lo van a ver en hidatidosis o en Chagas, pero claramente si yo hago ecografía en chicos y todos los años testeo 1000 chicos, o todos los chicos de la escuela, de la localidad, yo voy a ir viendo si disminuye la enfermedad o no disminuye la enfermedad. Esta, entonces, es una cosa bastante importante de este tipo de estudios, porque nos permiten a nosotros ver cómo está evolucionando una enfermedad en nuestro centro de salud o en nuestra comunidad, sujeto a que todos los años hagamos el mismo diseño. Obviamente, si cambiamos el diseño, entonces esto no va a servir. Y acá, ¿qué corno le pasa a esto que se tranca? Ahí está. Cuando quiere, no sé qué le pase. A ver. Vamos para atrás. Perdón, tengo algunos problemas operativos acá. Al final, no sé qué hizo esto. Bueno, ya vamos, ¿eh? Puede fallar, dijo. Presentación con diapositiva. Vamos de vuelta. Ya vamos. Despacito. Estábamos acá. Entonces, en general, esto es lo que ya lo he explicado antes de mostrar esta diapositiva. Generalmente este tipo de estudios se basan entonces en screening o tamizajes, serológicos o por imágenes son los tradicionales. Antes tuberculosis se manejaba por averografía, eso era el estudio para identificar, que tienen dos sentidos, ¿no? Por un lado, la búsqueda de portadores, que es un tema de atención médica, de encontrar portadores sintomáticos o asintomáticos y tratarlos, una campaña de recolección de puntos, por ejemplo, por tuberculosis, pero además del hecho en sí, del tratamiento médico de las personas, tiene un sentido de estimar entonces la prevalencia de la enfermedad. Acá este es un ejemplo justamente del uso de tamizaje para tendencia. Esto, si no me falla la memoria, es un estudio de, acá abajo está, de prevalencia. Esta creo que es ecografía en chicos, si no me falla la memoria, proporción de... Ah, no, perdón, otra vez se va. Estoy mal con esto. Bueno, el anterior que vimos era como una tendencia a la enfermedad, justamente de estar midiendo todos los años el porcentaje de ecografías aplicadas y de esa forma poder determinar la evolución de la enfermedad. Y la recta que estaba puesta ahí, y sabe Dios por qué esto no corre, esa recta que venía así transversal, tiene que ver con también lo que se acuerdan de algo de estadística aplicada, de la recta de regresión,
la recta de regresión, que le sonará muy complicado, pero me marca la tendencia de la enfermedad con un indicador estandarizado, porque a veces baja un poco, sube un poco, baja un poco, y si yo quiero tener el análisis realmente estadístico de la tendencia de la enfermedad, se hace con una recta de regresión. Usted dirá, ¿y eso quién lo hace? Excel lo hace. Si ustedes tienen un gráfico de barras, le marcan tendencia, renta de tendencia, y Excel lo hace automáticamente. O sea, no es un problema hacerlo. El asunto es que es una forma más razonable o estadística de expresar si una enfermedad se está moviendo como nosotros queremos que se mueva, si va para arriba o va para abajo. Esto bueno, luego tenemos la otra opción, el complemento esta es la de regresión a la que se movió, es esa recta que me baja, me permite unir lo que era la recta de mínimos cuadrados, es el mecanismo estadístico, pero insisto, Excel, si usted tiene un gráfico de barras, lo estima automáticamente, entonces uno puede ver más allá de las subidas y bajadas que tiene la enfermedad, cómo se está moviendo. Los modelos binomiales nos sirven para hacer estas cosas. Estos son granjas con actividad de hidatidosis, donde hay más riego, menos riego, y uno puede hacer predicciones de cómo se está moviendo la enfermedad en función de modelos binomiales. Esto es simplemente conocimiento, y si leen algún paper que sepan de qué estamos hablando. La otra cuestión, entonces, es, junto con los estudios de prevalencia, nosotros aplicamos encuestas, que ahora después las vamos a ver en detalle. Cuando aplicamos encuestas, lo que nosotros vamos a estar buscando es factores de riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la variable, la primera variable que está acá, esta es para qué enfermedad es. Esto es en Ñorquín, hidatidosis abdominal, en Ñorquín y Ramos Mejía, en un paper que se publicó hace poco, donde ustedes pueden ver la variable, como dije, la variable es lo que se puede medir, entonces la unidad de análisis son, en este caso, población, personas, y los factores de riesgo, acá tenemos algunos, la edad, pero planteada como grupo de edad, no, el lugar de residencia, urbano y rural, en esta tocar perros, nunca, raramente o frecuentemente. Esto quiere decir dos cosas. Digamos, estos son los factores de riesgo que uno puede manejarlos en forma dicotómica, o sea, presente-ausente el factor de riesgo, que tiene un tipo de análisis estadístico, y lo puede manejar también como la relación de dosis respuesta. En este caso, el factor de riesgo, si fuera edad, va a aumentar, a medida que aumente la edad, va a aumentar el factor de riesgo. Si estuviéramos hablando de cigarrillos, por ejemplo, uno puede hacer el análisis si fuma o no fuma, y le va a dar un resultado, pero es mucho más exacto si uno lo hace en forma de dosis-respuesta. Esto es, si no fuma, si fuma de 0 a 10 cigarrillos, si fuma de 10 a 20 o si fuma más de 2 paquetes por día. Entonces ahí vamos a estar viendo el efecto que tiene ese factor de riesgo en la enfermedad. Esto lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con la forma de expresar los datos que obtenemos aquí, que tienen que ver con el odds ratio. Esto ya lo veremos más adelante cuando veamos el apoyo estadístico para este tipo de análisis, donde vamos a tener el odds ratio y donde vamos a tener el valor de P, que es el que en definitiva me va a decir si el factor de riesgo es estadísticamente significativo o no. Sobre esto vamos a tener una clase específica en la cual esperemos que estén todos atentos, porque cuando nos metemos en estadísticas se empiezan a cruzar los ojos de la gente. Pero en definitiva, cuando yo hago una encuesta asociada a enfermedad, en este caso la encuesta se hizo ecográfica, luego hago la entrevista para identificar factores de riesgo, o sea, a qué edad se enfermaron, dónde vivían los que se enfermaron y los que no se enfermaron, en este caso tocar perros, y el estudio se hizo sobre 20 o 30 factores de riesgo. Ahora, permítanme tomar un trago de agua, así ustedes también toman aire.
¿Cuál es la secuencia entonces de lo que estamos haciendo? Y que un poco es la secuencia de lo que va a ser el curso. Entonces, lo que estamos viendo hasta acá es la obtención de la información, ni más ni menos. ¿Qué es obtener la información? Ir al campo, juntar mierda, ir al campo, sacar sangre, mierda de perro, digo yo, aunque también podría ser de otra especie. Se pueden hacer estudios coprológicos en humanos, obviamente, aunque acá por suerte no tenemos citicerco, pero hay otras cosas. Entonces, la obtención de la información es el trabajo en terreno. Hacer una campaña de toma de tensión arterial o es obtener información. Asociado o no a un cuestionario con preguntas. Ahí vamos a obtener cúmulos de datos. La segunda parte, que va a ser la clase que viene, es qué hacemos con esa información y qué es llevarla a una base de datos. Un pecado capital de la epidemiología y de los que trabajan en terreno tiene que ver con este salto. Obtener información, todos la obtenemos, todos los días. Insisto, en el centro de salud, pila de información entra al sistema. En salud ambiental, pila de información entra al sistema. Podemos mejorar la calidad de la información y ahora vamos a ver algunas cositas, algunos detalles que hay que tener en cuenta de esa información, cómo la obtenemos. Pero es casi inevitable obtener información, ya sea en forma activa o pasiva, porque los pacientes van al centro de salud, los que tienen fábricas de alimentos van a salud ambiental, los casos de zoonosis se notifican, o sea, la información llega. Y realmente en nuestro sistema de salud tenemos la opción de generar información vinculado a eso. Para muchas de las enfermedades hasta hay una ficha epidemiológica para llenar. Si los casos son del hantavirus, hay una obligación de llenar una ficha epidemiológica relacionada al caso de hantavirus y que incluye el informe ambiental pertinente. O sea, eso llega. Y es lo que tenemos por demás. Lo que suele ocurrir, y eso suele ser mi enojo con la gente que ha dependido, de la cual he sido jefe, o hoy día que no son, es que ¿qué hacemos con esa información? Y cuando yo tengo una pila de información, la única forma de que la información sea útil es llevarla a una base de datos. O sea, sistematizarla y ponerla en algún lugar donde la podamos utilizar. No tiene que ser nada sofisticado. Nosotros vamos a ver en este curso Excel, porque es una forma sencilla de volcar los datos a una planilla de cálculo, porque después eso me permite obtener datos. Pero fíjense que en los centros de salud hay varios médicos residentes, ustedes tienen el CIGEP, o sea, una base de datos del programa SUMAR y del programa Redes, con los crónicos no transmisibles, que tiene una pila de información. Pero no va toda esa información. Realmente muchas veces no se registra, o mejor dicho, la gente va, a lo mejor lo anotan en un papelito y no todo va a la base de datos. Entonces, cuando uno quiere pasar a la siguiente fase, que es el análisis estadístico y el análisis epidemiológico, se encuentra que toda la información está repartida en un centro de salud o en un hospital entre el farmacéutico, entre el laboratorio, entre el médico que trató, la enfermera que hizo algunas cosas, y todo eso no se consolida ni se manda a una base de datos, y por lo tanto nuestro análisis estadístico y sobre todo el análisis epidemiológico de la enfermedad o de las enfermedades no podemos hacerlo. Entonces, el objetivo de este curso es que nos demos cuenta que información hay, podemos mejorar la obtención de la información, la calidad, pero que es necesario después fijarse dónde van esos datos, que es la parte más aburrida, porque atender a los pacientes, me imagino que a los médicos les gusta, a los veterinarios les gusta ir al campo. La pregunta es cómo hacemos para mejorar, llevar esa información a un lugar en el cual luego podamos sacar información. Yo insisto, hay bases de datos sencillas de manejar y bases de datos ya armadas. Pongo como el ejemplo los centros de salud de SIGEM, donde se supone que tiene que estar registrado todo lo que se hace en el programa SUMAR, que implica un montón de información de niños y embarazadas, y la base de datos de redes, que es toda la información de
hipertensión y diabetes de toda la gente que depende del centro de salud. Entonces, prácticamente entre la sumatoria de las dos informaciones, hasta si estuviera bien hecho, podrían tener a toda la población del centro de salud registrada e identificado si tienen algún problema de salud como chicos o como adultos. Y luego veremos entonces el análisis estadístico, que va a ser otra clase, donde vamos a estar viendo, una vez que tenemos la base de datos, qué hacemos con ella, porque tampoco sirve de nada que nos volvamos locos pasando datos a una base de datos y después nos vamos a sacar datos o nos vamos a sacar análisis de esa base de datos. Ese es otro problema, es muy común, que a veces porque desde central o desde algún programa se rompe los cocos para que se cargue la información, pero el nivel local no la usa, lo cual es una picardía. Yo insisto con el SIGEP, porque muy pocos centros de salud o ninguno aprovechan la información que se carga allí a pedido de Sumar, porque eso le deja plata, o a pedido de redes, porque con eso le compran cosas. Pero usar el análisis de esos datos generalmente no se hace. Entonces, este tipo de estudios epidemiológicos, bueno, son de muy diversa origen y naturaleza, pueden ser veterinarios, acá son estudios transversales para ver infección en perros, algo que se hacía antes con la arencolina y todos los perros se defecaban encima y uno buscaba allí perros parasitados y obtenía un dato del número de perros a los cuales trató y con arencolina y número de perros que tenían quinococcus granuloso que uno lo ve en el momento. Con algún comentario que vamos adelantando vinculado a las características de las técnicas, porque esto pasa a ser importante cuando vamos a analizar datos. Por ejemplo, esta técnica, que es del bromidrato de arencolina, que es darle un tenífugo a un perro, ahí se le está dando, luego el perro defeca y luego se analiza en una bandeja de fondo oscuro, es lo que se llama una prueba 100% específica. ¿Por qué específica? Porque vemos el equinococcus, o sea, si yo veo el equinococcus es 100% equinococcus, no hay duda, no hay un falso diagnóstico. Entonces es una prueba 100% específica. Sin embargo, hay muchos perros que no defecan, hay muchos perros que defecan y los parásitos no salen, entonces no es una prueba 100% sensible. Muchos de esos perros pueden estar infectados y yo no me entero. Entonces, las pruebas diagnósticas, vamos adelantando, tienen limitaciones importantes. Solo tenemos a veces una costumbre y es que mandamos algo al laboratorio, nos dice positivo o negativo o nos da un valor de corte y ya eso nos permite o asumimos de pasarlo a la categoría enfermo o sano. Y esa dicotomía en muchas pruebas diagnósticas no se da. Como dije, en esta, el enfermo es enfermo, tiene un equinococcus, pero el sano puede no ser sano, y yo estoy cometiendo un error de clasificación. La ecografía es otro buen ejemplo. Acá nuestro recuerdo a Aquiles, que se lo llevó el COVID, un gran amigo y uno de los primeros en hacer ecografía en la línea sur, que estamos haciendo un estudio transversal. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Un estudio de diagnóstico médico. O sea, si, digamos, el objetivo del estudio, el primero de todos, es diagnosticar hidatidosis, para después tratarlo. Porque acá viene otra cuestión. Si yo hago estudios catastrales buscando enfermos, el primer sentido ético es que yo tengo que tener la posibilidad de resolver el problema. Si no, no se hacen. A mí me recuerda siempre esto, muchos años en los cuales se hacía diagnóstico de Chagas en los conscriptos, bien adultos, y lo único que se hacía era ponerle una cocarda, que decía, yo tengo Chagas, pero no había ningún tipo de tratamiento, entonces realmente era una macana enorme y algo que no se debe hacer. Cuando yo hago un catastro ecográfico para buscar hidatidosis es porque si ese chico es positivo, de ahí va a salir la derivación, va a ir a un centro de complejidad, va a recibir albendazol, lo vamos a operar, se le va a resolver el problema, lo vamos a seguir y se va a hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces, una cosa, estudios catastrales o encuestas o estudios poblacionales de cualquier naturaleza para detectar enfermedades se hacen sí y solo si voy a resolver
el problema de las personas, o sea, lo voy a seguir. Esto es algo que les pido a todos médicos y veterinarios que nunca pierdan de vista, porque a veces nos cae la opción de decir, mira, acá hay un kit para diagnosticar alguna cosa y todos contentos, salimos, diagnosticamos alguna cosa y después resulta que a la gente le decimos, ¿sabe que usted es positivo a esta enfermedad? Ah, ¿y ahora qué hago? No, nada, porque no tiene cura eso, no tenemos tratamiento, no hay nada para hacer. Así que esto por favor, no lo perdamos nunca de vista cuando hacemos estudios transversales. Si yo estoy buscando enfermedad, el primer objetivo es tratar al paciente. Después, el segundo objetivo en este tipo de estudios con personas tiene que ver con, sí, si yo en lugar de a un chico lo hago a 100 chicos, hay a 100 chicos que estudié, pero eso además me da una cifra de prevalencia. Entonces yo puedo medir la evolución del programa con esa cifra de prevalencia hecho año tras año. Esto es muy importante. Y además de eso, cuando esa chica sale de ahí y dio positivo, puedo agarrar a la madre y tener una encuesta, decirle dónde vive, cuántos perros tiene, tiene agua potable, no tiene agua potable, tiene verduras, cultiva, vivió siempre acá, etcétera. Pregunta de factores de riesgo para tratar de asociar la enfermedad que voy a encontrar ahí con los factores de riesgo para que yo después pueda diseñar una campaña educativa como la gente o bien orientada o no. Yo recuerdo, perdón la digresión, ¿no? Que cuando yo empecé a trabajar en hidatidosis, los afiches que teníamos, que venían de Nación en ese momento, todos decían lave bien las verduras. Dentro de las normas de prevención, una de las más importantes era lave bien las verduras. Y estaba importante eso en el afiche y en el eslogan y lo que decíamos. Y después andando, claro, yo soy porteño, no tenía mucha idea. Andando, uno se dio cuenta que nadie comía verduras, ni tenía verduras. Entonces, era como un eslogan innecesario, cuando el eslogan mejor era tenga menos perros o lávese las manos, no sé. Pero cuando uno hace estudios de factores de riesgo, puede decir, bueno, sí, yo tengo tantos casos de hidatidosis, pero si ninguno come verduras, entonces la verdura no es un riesgo. Entonces yo no tengo que hacer hincapié en lave las verduras, cerque la huerta, la gente no tiene. Entonces me la paso dando indicaciones que no tienen, que no tienen sustento. Entonces, estudio transversal, este es un caso típico. Trabajo con las personas. Objetivo número 1, identificar la enfermedad en una persona. Objetivo número 2, identificar la enfermedad en la población. Entendiendo como tal a todos los chicos del pueblo o del CAPS o de lo que sea. Y objetivo número 3, asociado a eso, identificar factores de riesgo sobre los cuales yo pueda trabajar para cortar la enfermedad. Este es otro estudio transversal. Esto es casi una investigación, un modelo experimental, porque esto es un estudio de campo donde empezamos a probar la vacuna contra la hidatidosis, que después van a tener una clase con la Banchi específica sobre este tipo de cosas, pero también hago estudios transversales para poder evaluar la vacuna. Le saco sangre a las ovejas, junto materia fecal de los perros. Hay 3 o 4 cosas que yo hago para identificar enfermedad. Y eventualmente hacer alguna encuesta de factores de riesgo asociados. Y esta es la encuesta, ¿no? ¿Qué es una encuesta? Parece una cosa complicada hacer una encuesta. No, una encuesta es un papelito, un cuadernito, en lo cual yo escribí una serie de preguntas que le hago a un poblador. Y con esto yo identifico factores de riesgo. Ahora, esta escena es harto compleja, dirían los chilenos, porque parece sencillo, pero no es sencillo. No sé si viene en la próxima diapositiva, pero si no, lo empezamos a comentar ahora. ¿Por qué es harto compleja? Primero, porque si yo hago, primero tengo que escribir esa encuesta y tengo que tener claro lo que voy a preguntar. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Muchas cosas. Si hago una entrevista con 100 preguntas, el señor se va a cansar. Es un señor que está trabajando, que capaz que trajo el perro a una playa desparasitado, o estamos en la casa para vacunar las ovejas, o es un agente sanitario y estamos haciendo un estudio
de presión, por ejemplo. Entonces, si yo le encajo 100 preguntas, el señor se va a cansar. Y el que hace las preguntas también. Entonces, ¿cuántas preguntas se hacen? Las necesarias. Entonces, esto requiere un trabajo previo muy bien hecho. No es patrimonio de una persona. Generalmente esto es patrimonio del equipo de salud. Hay que juntarse, tener claro qué vamos a preguntar, para qué. Generalmente son mejores los cuestionarios cerrados. Esto es que la gente responda por sí o por no. ¿Está mal los cuestionarios abiertos? No, se usan mucho en las ciencias sociales, el cuestionario abierto, en el cual la gente explica, ¿no? Y que a veces se lo llama informante clave, o sea, es alguien al cual le pedimos que hable y de ahí yo extraigo información que me puede resultar útil. Pero la verdad es que la forma más sencilla y más ligada a las ciencias biológicas es hacer cuestionarios cerrados que se contestan por sí o por no, o, como les dije, por dos y respuesta, ¿no? Mucho, poquito y nada. Entonces, ese es un tema muy importante. Vamos a insistir bastante en esto, porque la segunda cuestión es que si el cuestionario tiene 30 preguntas o 20 preguntas, ahí tenemos una persona haciendo las preguntas, hay que hacerle las 20 preguntas. Yo no me canso, me enferma, me peleo con todos, porque como siempre fui yo el que cargó esos cuestionarios en las bases de datos, uno recibe después 50 cuestionarios de esos, imaginemos que esa chica recorrió 50 casas y llenó 50 cuestionarios, y uno se encuentra que de las 20 preguntas hay 18 respondidas o 17, y siempre hay algunas que no. Y dice, ¿por qué no está la respuesta? Porque el señor no sabía, porque es casi inentendible porque, que no puede haber un sí o un no. Entonces, cuando uno llena este tipo de encuestas, tiene que hacerlo pacientemente y tiene que responder o lograr la respuesta de todas las preguntas. Porque después, cuando veamos el procesado estadístico, hay dos formas, perdón, de procesar. Una es el análisis univariado, que es cuando trabajamos con una variable, por ejemplo, tener perros. Pero los segundos análisis que se hacen hoy día en cualquier estudio que se precie de casos y controles, e incluso en estudios descriptivos, tiene que ver con lo que se llama análisis multivariado, que ahora no lo voy a explicar, lo vamos a explicar más adelante, pero en la cual la computadora, porque esto se hace con computadora, me cruza la información de varias variables para decidir cuáles son significativas o no y cuáles en realidad están influenciadas por otro, porque muchas veces hay varias preguntas que pueden generar confusión, lo llama variables de confusión. Y cuando se hace análisis multivariado, los software tienen la mala costumbre de eliminar toda la línea de respuestas de la base de datos donde hay un casillero en blanco. O sea que si yo tengo 50 personas entrevistadas y hay 10 personas que no contestaron una pregunta, esas 10 personas son eliminadas del estudio. Entonces, yo tengo mucho trabajo para irme hasta ahí. Fíjense que esta chica no está en el centro de salud, está en el medio del campo. Da mucho trabajo ir ahí para hacerle las preguntas y que se vaya de ahí, que es difícil volver, y de las 20 preguntas tenga 15 respuestas. Entonces es muy importante todas. Insisto, todas. Y segundo, la necesidad de atender a la codificación. Esto es, si hay opciones en que el señor tiene que responder, por ejemplo, a qué se dedica, y mis opciones son ganadero, comerciante, jubilado, no sé, opciones, es muy común también que quien está entrevistando ponga una opción que no está prevista. Entonces, cuando uno quiere cargar y quiere procesar, eso es una porquería y se cambia. Entonces, tiene que estar bien diseñado el cuestionario y hay que tratar de respetar la codificación que se hace de las posibles respuestas y no dar vuelo a la imaginación del que está entrevistando. Si el entrevistado no
contesta no lo correcto, sino no contesta la pregunta, el entrevistador tiene que tomarse el tiempo para tratar de explicar la pregunta nuevamente para que quede clara la respuesta. Después es muy divertido, uno dice, ¿cuánto hace que vive en la localidad? Toda la vida, siempre, entonces uno después no sabe cómo corno pasar todo eso a la base de datos. Y otro concepto que me voy acordando y tiene que ver con la que está entrevistando. O sea, el entrevistado es un problema, entre comillas, problema. ¿Por qué? Primero porque tiene sesgo de memoria, ¿no? Sesgo de memoria. Si yo le pregunto cosas que hizo hace 20 años atrás, va a tener sesgo de memoria o 30 años de memoria. ¿Cuántos perros tenía? Si yo al señor le pregunto cuántos perros tenía cuando nació, y lo más probable, a lo mejor sí lo sabe, a lo mejor no lo sabe, a lo mejor lo inventa, entonces puede ser un problema del cuestionario cómo le hago esa pregunta. Y puede haber un margen de error dado por la memoria. ¿Qué comió o qué no comió en un estudio gastroentérico? Puede tener muchos errores, sesgos, por ese tipo de respuestas. Y otro sesgo terriblemente importante, de acuerdo a cómo esté diseñado el cuestionario, es la vergüenza. Entonces, si yo le pregunto si al señor, si se lava las manos antes de comer, siempre, nunca o a veces, lo más probable es que el señor sepa que se debe lavar las manos todos los días. Entonces es muy probable que su respuesta esté influenciada por lo que él cree que está bien, porque le dé vergüenza decir que no se lava nunca las manos. Entonces, este tipo de cosas hay que pensarlas muy bien cuando se hace el diseño del cuestionario y el que hace las preguntas para tratar primero de no inducir respuestas y segundo, tratar de facilitar la respuesta cuando hay un concepto de deber ser. Yo recuerdo cuando empezamos también hace muchos años a trabajar con IDATI2 y explicábamos el ciclo y que no había que darle de comer achuras al perro, yo tenía la costumbre de preguntarle a la gente, mientras estábamos trabajando con Arecolina, qué le daba de comer al perro. Y como habíamos difundido mucho por radio y por los agentes sanitarios en toda la línea sur, siempre la respuesta de los paisanos era en un 95%, la respuesta era sopita. O sea, ¿qué era la sopita? La forma de expresar que él hervía las achuras. Absoluta mentira era eso. En realidad tenían toda la información de lo que tenían que hacer y respondían lo que se supone que tenían que responder para demostrar que hacían las cosas bien. Esto es un problema de estos cuestionarios de riesgo. Y la otra tiene que ver con el entrevistador. Si uno va a hacer este tipo de trabajos, lo ideal es el menor número posible de entrevistadores. No es bueno que salgan 20 personas distintas a hacer las entrevistas, porque aumenta el nivel de sesgos. Cuantas menos, mejor. Si es una sola, mejor todavía. Si son dos, mejor. Ni que hablar si las preguntas tienen que ver con cosas que tienen mucho que ver con el pudor propio. Por ejemplo, si uno va a hacer una encuesta vinculada a sífilis o SIDA o esas cosas, es muy importante cómo se va a manejar esto. Obviamente no se maneja en el medio del campo y con una persona, será con el médico en el consultorio, él solo con un cuestionario anónimo y una urna para que ponga las preguntas ahí, porque obviamente si no el sesgo que yo les decía, dado por el pudor, aumenta a niveles catastróficos. Entonces, el entrevistador es muy importante que esté entrenado, que se le explique muy bien para que no induzca las respuestas, para que se tome el tiempo de anotar todas las respuestas y no dejar cosas en blanco. En fin, tiene que ser alguien más o menos despierto y entrenado, e insisto, el menor número posible de cosas. Bien, otro temita, bueno, todo ligado a esto, siempre vamos a volver sobre lo mismo. Perdón, hablo mucho, se me seca la boca. Tiene que ver con el diseño. Como le dije, estas cosas no tienen por qué tener un diseño demasiado complejo. En realidad no son para nada complejos. Entonces, nos queda claro que el diseño de esto es para determinar prevalencia,
el diseño de esto es para ver cómo evoluciona un programa de control, si tengo cada vez más o menos enfermo, eventualmente monitorear la circulación de un agente etiológico. Queda claro que son prevalentes y queda claro que tenemos un problema grave, lo vimos ahí con la prueba de arecolina, que es la definición de caso. Generalmente tenemos las dos opciones, sospechoso confirmado, pero cuando vamos a presentar los resultados, saber que un caso es caso y no un falso positivo es muy importante porque nos va a sesgar todo el estudio. Por ejemplo, si yo hago nada más que ecografías en hidatidosis, y sobre eso hago las encuestas de riesgo, me voy a comer todos los pulmonares, que no voy a hacer radiología y los voy a perder. Y a muchos de los que tienen quistes pulmonares los voy a considerar sanos simplemente porque no estudié eso. Y cuando hago pruebas serológicas, el tema se agrava porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con ELISA, las pruebas de ELISA, o como era antes la hemaglutinación indirecta, se basan en valores de corte, o sea, el sistema define que lo que tiene más de 3 desvíos estándar o más de 8 en 32 son positivos, entre comillas. Y en realidad no son positivos, la mayor parte de las pruebas lo que me dicen es que hay reactividad. Y entonces yo, si subo o bajo el nivel de corte, voy a tener más falsos positivos o más falsos negativos. Entonces, no olviden nunca, cuando uno mandan a hacer un análisis, o un screening o casos individuales, voy a tener muchísimo margen de error en función de la prueba diagnóstica que esté utilizando. Las pruebas que yo utilizo de tamizaje son pruebas que en general tienen falsos positivos y las pruebas que yo uso para confirmar por lo general tienen falsos negativos. Así que hay que tener mucha precaución con esto para cuando yo analice los factores de riesgo, hacerlo contra casos reales y no contra lo que pueden ser falsos positivos o falsos negativos. O sea, esto es un elemento a tener muy en cuenta. Acá, esto trata de graficar de alguna forma el concepto de falsos positivos, falsos negativos y los garrones que nos comemos cuando clasificamos a alguien como enfermo. No sé si llegan a ver el grafiquito. El grafiquito tiene un nivel de corte, para ELISA, un nivel de corte, que es el mejor teórico posible, estimado con curvas ROC, hay por 2 desvíos estándar, hay formas de estimar el mejor nivel de corte, y ahí vemos que hay cada uno de esos puntitos rojos, es un animal, en este caso son ovinos, pero daría lo mismo cualquiera. Entonces yo tengo lo que están arriba del nivel de corte son positivos. En el primer caso, Echinococcus granulosus. Pero los que están por debajo del nivel de corte tienen Echinococcus granulosus, pero son falsos negativos. O sea, ahí estoy teniendo un problema. Y luego tengo lo mismo para otros parásitos. Entonces yo veo que con otros parásitos me dan positivo, o sea, por arriba del nivel de corte, determinados animales que en realidad no tienen hidatidosis. Entonces son falsos positivos. O sea, yo puedo tener falsos negativos, los que tienen la enfermedad y están debajo del nivel de corte, o falsos positivos, los que están por arriba del nivel de corte y no tienen la enfermedad. Esto no es que se da solamente en hidatidosis, cetozonovejas, se da prácticamente con todas las enfermedades. Entonces uno tiene que saber a quién está clasificando como enfermo y a quién como sano en función de la técnica que uno está utilizando. Tamaño de la muestra. Vamos a tener más adelante alguna clase un poquito más específica de tamaño de la muestra. Determinado tipo de estudios yo puedo encararlo definiendo previamente el tamaño de la muestra. De acuerdo a la prevalencia esperada, si yo estoy buscando algo que lo tiene el 50% de las personas, por ejemplo, toxoplasmosis, yo no preciso una muestra grande. De hecho, precisaría 2 para encontrar uno positivo. Ahora, si yo estoy buscando prevalencia serológica para hantavirus, o sea, gente que es tan baja, no se encuentran prácticamente positivos a hantavirus en una comunidad, entonces tengo que tener una muestra muy grande para poder encontrar algún positivo. Entonces, el tamaño de la muestra en general va a estar relacionado, tengan en claro eso, a
la rareza de lo que yo esté buscando. Si lo que busco es muy raro, preciso una muestra grande, y si lo que estoy buscando lo tiene mucha gente, la muestra va a ser pequeña. Es lo que se llama el concepto de prevalencia esperada. Eh, entonces, yo a veces defino previamente el tamaño de la muestra. Yo quiero saber cuál es la prevalencia de brucelosis en una comunidad con la prevalencia esperada y algunos otros datos estadísticos más, que son bastante arbitrarios. Entonces yo digo que, bueno, me basta una muestra, lo hago con un software, obviamente, me sale que necesito una muestra de 200 para poder estimar la prevalencia de esa enfermedad. El objetivo, en definitiva, es no estudiar más gente o animales de los necesarios. Usted dirá, bueno, porque esa es la idea. Cuando uno trabaja con tamaño de la muestra, es ver cuál es la muestra mínima posible para que yo tener el diagnóstico de situación o de prevalencia que yo quiero. Entonces, eso se hace con un software. En una forma muy sencilla, iremos a ver algo, o si no, se lo preguntan o se lo consultan a alguien que maneje software. No es complicado estimar el tamaño de la muestra para hacer un estudio específico de una enfermedad. Ahora, la otra cuestión es que es lo que hay. Yo lo llamo lo que hay, ¿no? Para que mi estudio sea representativo de la comunidad, entonces yo tengo que estimar el tamaño de la muestra y ver determinadas cosas. Pero a veces es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, historias clínicas, planilla de salud escolar, seguimiento de pacientes con enfermedad crónica. Esto es lo que hay porque es lo que a mí me llega al centro de salud o ambiental. Entonces, aquí yo no tengo tamaño de la muestra estimado con la regulación estadística. Yo lo que tengo es que en el centro de salud tengo una parva de historias clínicas, lo que tengo en el centro de salud son un montón de chicos que pasaron por salud escolar y tengo la planilla de información, o tengo todos los resultados de tomarle la presión a un montón de gente que entró al centro de salud y generó enfermería o el médico o el agente sanitario. Entonces, eso es lo que yo llamo lo que hay para nuestro estudio transversal. Y eso sirve, obviamente que sirve. En algún caso habrá que tener cuidado si hay muy pocos datos, de que eso puede estar sesgado, obviamente, por un tamaño de la muestra pequeño. Pero en general, en lo habitual que hacemos nosotros, en salud pública, historias clínicas nos sobran, planilla de salud escolar o de alguna otra cosa que estemos haciendo, de control de embarazada, etcétera, y ni hablar de enfermedad crónica, diabetes, etcétera. Tengo como una gran cantidad de información que me permite sin ningún tipo de problema hacer un estudio transversal y llegar a datos concretos vinculados a la prevalencia de la enfermedad. Lo de duración del estudio ya lo dijimos, que en este tipo de estudios, bueno, no es bueno que duren 5 años, pero a veces puede. Por ahí anda Mujica y anda Calabró, que hicimos algunos estudios de prevalencia de la infección en establecimientos ganaderos, con un estudio reglado, con tamaño de la muestra, con sorteo de los establecimientos aleatorizado y al azar para que no... Todo con todas las reglas básicas del muestreo, y bueno, nos llevó 2 años, creo, porque había salido sorteado un campo en el medio de Somuncura, el otro en Pilca Viejo, el otro en Comayo Abajo, entonces lo que era más o menos sencillo fue un bardo, porque por las dificultades para hacer el estudio y se llevó mucho tiempo. ¿Eso invalida el estudio? No, porque estamos hablando de una enfermedad crónica y se supone que lo que está pasando en la infección en esos establecimientos ganaderos no cambia, porque no hubo ninguna campaña específica nueva en los medios o en la visita domiciliaria que alterara mucho la cosa de todos los días. Entonces, aunque el estudio duró 2 años, el resultado es válido. Pero si estoy estudiando otro tipo de información, no sé, el coronavirus, entonces la duración del estudio sí va a variar o me puede generar un problema por la alteración de las condiciones. De calidad de la entrevista ya hablamos, de la importancia de esta, hablamos del entrevistador, hablamos del sesgo de memoria y hablamos del sesgo por deber ser. Esto yo hago hincapié y
Y recuerden que la forma o la gran forma de evitar todo esto, la calidad de las preguntas, tiene que ver con el momento en el cual diseñamos el cuestionario. Es un momento vital el diseño del cuestionario, porque cuando uno se junta el equipo de salud, hay una tendencia a hacer más preguntas de las necesarias, esto hay que evitarlo, y a veces hay olvidos de preguntas, cosas que deberíamos haber preguntado no lo hacemos, es como si estamos estudiando factores de riesgo cardiovascular y no preguntamos si fuman, no sé, una cosa así. Verán qué pavada, no, esto pasa. Y cuando uno hace este tipo de trabajos, lo que sí pasa es que después no podemos volver. La pregunta que no hicimos, después no hay revancha para hacerla. Nosotros acabamos de terminar un estudio el año pasado en Niorquinco y Ramos Mejía, donde hubo bastantes errores con la calidad de la entrevista, porque los entrevistadores cambiaron a último momento y no estaban entrenados, porque entonces no se llenaron preguntas. En fin, hubo muchos errores de todo esto que estoy diciendo que no se debe hacer, se cumplieron, digamos así. Eh, entonces es muy importante el diseño previo de esto, no volverse loco, pero sí pensarlo bien, y generalmente hacerlo con tiempo y hacer lo que llama un pretest. Esto es, se escribe el formulario que se va a utilizar y tratar de probarlo antes. O sea, que el entrevistador o con alguien más pruebe, haga 10 entrevistas haciendo las preguntas, y de ahí le van a surgir si la gente entendió la pregunta, si no lo entendió, si responde bien, si el entrevistador entiende lo que tiene que preguntar. Todo esto en general se soluciona mucho haciendo un pretest. Hay que tomarse el tiempito y hacerlo. Pero es vital el diseño de la entrevista, para que el estudio después salga bien y no tener todos esos errores que, insisto, hace 2 años lo hicimos un hermoso estudio ecográfico en Ramos Mejía y en Niorquinco, fantástico, está publicado, y la verdad que la parte de las entrevistas fue caótica. Y si ustedes ven la base de datos, que de hecho la van a ver, la van a trabajar en este curso, la base de datos que vamos a utilizar como modelo es la base de datos generada por ese estudio, y ahí van a poder ver gran parte de los errores que no se deben cometer. Y por eso la vamos a mostrar, porque es importante que esto no es un concepto teórico. Sesgo de memoria, sesgo por deber ser, calidad de la entrevista. Es lo que pasa en la vida real, y arruina todo un trabajo o lo sesga, por no haberlo previsto bien determinadas cosas que parecen muy sencillas, ¿no? Así, ¿quién va a hacer ¿quién va a hacer la pregunta? Si yo entreno a alguien para que haga las preguntas y le doy todas las indicaciones y va a ser una maestra, ¿verdad? Y después mando a otro, bueno, las cosas van a salir mal. Y completar formularios, ya lo dije, eso es muy importante, sobre todo para el análisis estadístico posterior. Ya vamos terminando, no desesperen, ya queda poquito. Entonces, esta es una planilla. ¿Son sofisticadas las planillas? No son sofisticadas las planillas, ni tienen por qué serlo. Esta, fíjense que tiene un diseño más o menos pedorro, con perdón de la palabra. Esta es la que se usa en vacunación. ¿Cuántos corderos tiene? La existencia de animales, la existencia de perros. En ese momento preguntábamos las instalaciones, para sacar algún tipo de análisis, y después las vacunas que se aplicaron. Y fíjense que a veces uno hace tonteras, ¿no? Uno pregunta a corderos existentes. ¿Por qué? Porque vamos a vacunar los corderos. Entonces, digo, para que se den cuenta, a veces uno cuando hace una planilla hay cosas que no la piensa, y uno se siente que es un tarado después. Entonces, un análisis posterior muy importante, que uno tiene de este tipo de cosas, es la cobertura. Si yo estoy con un programa de vacunación, es central poder estimar la cobertura de vacunación, porque eso es lo que me va a decir si estoy andando bien o mal, ni les cuento de sarampión, pero esto es lo mismo que cualquier vacuna de los chicos. Y fíjense que preguntábamos el número de corderos existentes, pero lo hacíamos como se vacunan 3 veces, y se va en diciembre y en enero. Lo preguntábamos una vez, entonces la cobertura
se podía sacar en diciembre, pero la de enero había que inventarla, porque en realidad no había ningún lugar para anotar los corderos existentes. Y la respuesta es que boludo, con perdón de la palabra, porque es una pavada que, bueno, está mal diseñada la planilla. Tendría que tener corderos existentes, dosis 1, corderos existentes, dosis 2, corderos existentes, dosis 3. Entonces, a todo el mundo le quedaría claro lo que tiene que hacer o lo que tiene que preguntar. O sea, esto que parecen pavadas, yo insisto, si uno va a vacunar rovegas a la Necon grande, después no puede volver para decir, che, no anotaste, y bueno, sí, después no se puede volver. Ni hablar de otros errores, que lo vamos a ver cuando vean la base de datos más fehacientemente, que tiene que ver con la persona, con el nombre. En este caso, de golpe uno iba a vacunar y el campo es de Casimiro, pero el que va al otro año pasa por ahí y anota como nombre este, Nahuel Fin. Y una en la base de datos tiene cargado a Casimiro y cuando busca Nahuel Fin no está. Entonces uno dice que tiene que llamar a alguien y me dice, che, ¿quién es Nahuel Fin? Ah, no, es el puestero del Casimiro. Bueno, yo como quiere que diga, para eso está un lugar que dice dueño del campo. Entonces no es qué persona pasaba por ahí, porque después cuando uno va a la base de datos no existe. Como yo era el que cargaba estas bases de datos, no les quiero contar las calenturas que uno se agarra, porque después todo esto hay que llevarlo a una base de datos que lo vamos a ver en la próxima clase. Esta es más bonita, esta es justamente la planilla que se utilizó en esa encuesta que ustedes van a tener las bases de datos, que tiene que ver con factores de riesgo. ¿Tiene o ha tenido un perro en los últimos 5 años? Sí, no. Insisto, uno podría agregar cuántos perros, etcétera. ¿Toca los perros? No, nunca toco perros, sí, todos los días, o frecuentemente, sí, ocasionalmente, o raramente, o sea, hay una relación dosis-respuesta. O sea, son planillas de campo para obtener datos de campo. Insisto, con todas las cosas esas que les he dicho que hay que tener cuidado. Esta es la última, y va a ser el motivo de la próxima clase, que es cuando yo fui, que ya lo dije, pero insisto, yo fui al campo, o estoy en el centro de salud y junto datos, junto información, registro en papelitos, y después qué se hace con esa información. Entonces, vamos a ver base Excel, pero ustedes, todos los que están en los centros de salud, tienen el SIGEP. Ahora, ¿está todo cargado en el SIGEP de crónicos no transmisibles o de... No, de golpe uno va al centro de salud y el farmacéutico anota en un cuadernito a quién le dio la medicación de crónico, la enfermera anota en otro cuadernito a quién le tomó la presión, el médico no anota en ningún lado lo que recetó, o el diagnóstico, vamos a poner que sí, pero sobre el mismo paciente hay 3 lugares donde está anotado algo distinto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una evaluación global de enfermedades crónicas no transmisibles si el médico diagnostica algo, el enfermero es el que hace algún tipo de control, o en otro caso el agente sanitario lo hace en el domicilio, el farmacéutico le da la pastilla, y cuando uno va al cuadernito del farmacéutico se encuentra que 5 veces retiró medicación el mismo nombre, y ese nombre es el agente sanitario. ¿Por qué? Porque el agente sanitario retira medicación para llevar al campo. A sus clientes, digamos así. Pero entonces, ¿cómo hago el control de la distribución de medicamentos? No por el control de calidad de gestión en qué usaron las pastillas, si la vendieron o no, sino ¿cómo puedo asegurar yo que un paciente crónico no transmisible, que todo lo tengo que hacer en función de un seguimiento longitudinal, yo me entere después, cuando quiero extraer información, si esa persona recibió o no la medicación? Porque si la retiró el agente sanitario, el farmacéutico anota el nombre del agente sanitario, sirve como control de robo o de uso, pero no tiene nada que ver con un sistema de vigilancia y seguimiento de crónico no transmisible y con dieta de moda, o sea, redes, crónica no transmisible, progresar. Entonces, insisto, información tenemos a pasto, anotada en papelitos, anotada en planillas,
La cuestión es luego, que lo vamos a ver en la próxima clase, qué hacemos con esa información para llevarla a una base de datos para después poder hacer un procesado estadístico de esa información. Hablé mucho. Esto tendría que dejar de compartir pantalla. ¿Dónde estaba eso? A ver. No sé si me fui, ¿dónde estoy ahora? Bueno, gente, queda abierto si alguien quiere hacer una pregunta. Aceptar. Estamos todos aquí de vuelta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien abre el micrófono si le quedó alguna duda? O están aburridos y ya se quieren ir. No hay problema. Así que... No, profe, yo por mi parte ninguna. Muy bien explicado. Muy bien, Martín. Pero pueden. Porque sí. Para la tarea falta contenido, la próxima clase, ¿no? No, ustedes tienen ya 3 tareas, una tarea de lectura de los 3 trabajos en la primera clase. Que es eso de Hanta Triqui, que tienen que hacer, son 3 preguntas sobre cada una de esas particularidades. La tarea 2 es el capítulo 2, que son estudios transversales, ya está abierta y hay una tarea allí que tienen que hacer en el día de hoy a la noche. Voy a estar subiendo la grabación de esta clase por si alguno quiere escucharla de vuelta, porque me imagino que si no tiene nada que ver, en lugar de Netflix vuelven a ver, a escuchar esta presentación, y tienen una tarea allí. Y la próxima clase, que va a ser el martes que viene, arrancamos con base de datos. Y eso quiere decir que se empieza a poner un poquito más áspero el curso, que insisto, tiene esta parte de este diseño sencillo. Luego vamos a ver 2 clases de manejo de base de datos, que es volcar las cosas en una base de datos, purificar la base de datos, qué hacer con esa base de datos para que sea procesable estadísticamente y corregir todos los errores previos de carga. Y la segunda parte va a ser empezar con el análisis estadístico de las cosas que tenemos cargadas en la base de datos. Y luego de eso pasaremos a casos y controles, y luego de eso pasaremos a investigación científica y terminaremos con escritura de trabajos científicos. O sea, hacemos un trabajo de campo, cargamos la base de datos, analizamos la información que cargamos en la base de datos y producimos un paper con la información que hemos generado. Esa es la máquina de hacer chorizos de este curso, que pretendemos que aprendan o se entusiasmen. No se van a entusiasmar. La verdad que soy un poco escéptico con ese entusiasmo, pero porque nadie se entusiasma con cargar cosas en la base de datos. Pero al menos que se den cuenta de que si trabajan cargando cosas en la base de datos, le va a rendir mucho más lo que hacen en terreno, porque todo lo que están acá hacen muchas cosas en terreno. Así que la cuestión es cómo manejar eso. Si no hay otra pregunta, estamos terminando. Edith, te quería hacer una pregunta un poco puntual, no sé si se puede responder ahora. A ver. ¿Puede haber un estudio de cortes retrospectivo? No. En realidad, a ver, desde un punto de vista de la teoría, se podría, prospectivo, retrospectivo. Por definición, no. Porque por definición, uno cuando hace un estudio de casos y controles, agarra un número de enfermos y luego mira qué le pasó o por qué esa gente se enfermó. O sea, busca los factores de riesgo. En los estudios de corte, uno agarra una población determinada, generalmente grande, y a esa población la clasifica en gente que está expuesta a un factor de riesgo y gente que no. Por ejemplo, yo tomo, no sé, a toda la población de Maquinchao, y a la mitad, no, mejor dicho, a la mitad no, a todos le hago una encuesta para ver si fuman, si hacen vida sedentaria, en fin, algunos factores de riesgo, y luego lo sigo. Y voy viendo quiénes le va agarrando infarto.
Entonces, los sanos van a ir apareciendo, los que no se enferman, y van a aparecer los que se enferman. Entonces, yo podría hacer eso formalmente con un estudio de cohorte, y de alguna forma podría, digamos, si yo logro ir para atrás lo suficiente para ver la historia de esa gente, a ver si estuvo expuesto al factor de riesgo. Lo de sea prospectivo o retrospectivo tiene que ver más que nada con que nos quede claro cuál es la idea. Uno arranca de sano para buscar enfermos, o uno arranca de enfermos para buscar sanos. Si uno puede arrancar y para atrás, ver por qué se enfermaron, bueno, podría funcionar como un estudio de cohorte. Digamos, no es un problema de definición exacta, digamos, ¿no? Sino de entender cuál es el concepto. Está bien, gracias. Bien. Eddie, una pregunta. Sí, Suponte un estudio poblacional de roedores, que sin llegar a sano o enfermo, ¿hacemos la misma metodología? Sí. La diferencia es que vos no vas a estudiar la variable sano o enfermo. Es un estudio transversal en lo cual vas a cazar ratones, Hanta sería lo típico, vas a estimar los éxitos de trampeo para ver si aumenta o disminuye el porcentaje de roedores. Es un estudio transversal, lo que no hay concepto de sano o enfermo, que se incorporará si le sacás sangre y mandás la sangre a analizar, entonces tendrás una variable más bajo estudio. Pero si no, es un estudio transversal, nada más, que es el de prevalencia o éxito de trampeo de los roedores. Bien. Le asociarás variables de dónde los capturaste, área rural, área urbana, peridomicilio, etc. Sí, o nueva inserción de nosotros en el medio ambiente de ellos, digamos. Exacto. Digamos, las variables son muchas las que podés estudiar, y lo que vos vas a estudiar es si hay más roedores o menos roedores, para estimarlo como factor de riesgo para las personas, digamos. Y si no tenés la opción de sacarle sangre para hacer Hanta o triquina, porque también hacemos estudios de roedores para ver triquina, entonces simplemente manejás el riesgo en el sentido de aumento o en el número de roedores. Hola, Eddie. Arnoldo. Claro, nosotros hicimos acá la captura de roedores para ver si tenían triquina o no. ¿Eso sería otra variable o no lo pones como variables? No, sí es una variable. Yo siempre, o lo que traté de decir hoy tempranito, es una cosa la unidad de observación. En el caso del estudio de San Antonio que vos estás nombrando, yo justo estoy leyendo la tesis de Elizabeth. En ese estudio, para los que no están ahí, se estudiaron cerdos y se estudiaron roedores. Las unidades de análisis son cerdo y roedor. En ambos casos lo que se buscó son triquina, o sea, la variable bajo estudio es la presencia o ausencia de enfermedad. En el caso de los cerdos podría haberse incluido, no me acuerdo si está incluido o no, edad y sexo, por ejemplo. Pero las unidades de análisis de ese estudio son cerdos y roedores, que tienen o no enfermedad. Sí. Bien, señores, es la hora de tomar mate. Espero no haberlos aburrido demasiado. El martes que viene, entonces, vamos a arrancar con base de datos, que es un poquito más álgido, digamos, pero vamos a tratar de hacerlo divertido y que puedan aprender un poco las utilidades de Excel. Si alguno sabe Excel, le va a resultar más fácil y me ayuda. Gente, paz y amor, y nos vemos. Chao. Gracias, saludos. Gracias.